Hola, José Luis, bienvenido. Hola ¿Cómo chicos, estás? ¿qué tal? Muy buenas tardes para toda la audiencia del Derecho al Revés. Encantado de verlos. Igualmente, para nosotros es un placer recibirte. Te viniste de 30 y pico de grados a... Digamos 10 en el aeropuerto y un poquito menos aquí en Santa Fe. Y un poquito menos. Sí. No recordaba Santa Fe con esta temperatura. Bueno, nosotros tampoco, porque son los primeros días de frío que está haciendo. Cuando realmente. uno habla de Santa Fe, ¿cómo es Santa Fe? Siempre obviamente recuerda otras cosas. Sí, ¿sí? seguro. Y sobre todo el verano. Sí. No estas temperaturas de invierno que se parecen bastante a nuestros inviernos. Bueno, pero por suerte nuestro productor te había asesorado bien respecto de la ropa que ibas a traer. Entonces, bueno, ahora está tratando de conseguirte una campera. Una campera. Porque dijo, mira, veniste livianito. Un gorrito te necesitaría para la pelada. Tipo otoño, estamos, dice. Sí, pero bueno, realmente nos sorprendió este frío tan realmente así de día golpe. muy fríos. Bueno, ¿qué se dice por allá? ¿Qué se dice por allí? Bueno, obviamente estamos en el periodo en pleno jubileo, ¿sí? Y bueno, la ciudad de Roma sobre todo, que ya, digamos, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, es una ciudad que recibe muchísimos millones de turistas todos los días del año. En este momento, bueno, está que explota, porque también están las vacaciones. Y se están uniendo muchos eventos que tienen que ver con el jubileo y también con las vacaciones, porque a partir de mitad de junio se empieza a salir de vacaciones, que los chicos ya están en casa. Julio, obviamente vacaciones de verano estamos hablando, y bueno, obviamente uno de los destinos es siempre Roma, para muchos, y en este momento mucho más con el jubileo, que están viniendo gente de toda Italia. Bien. Porque cada uno de estos momentos pueden ser jóvenes, pueden ser los movimientos laicos, pueden ser diferentes tipos de encuentros que se están realizando durante toda la semana y sobre todo el fin de semana. Y creo que también aquí el hecho de tener un papa nuevo, entre comillas, también atrae mucho turismo, porque todos quieren verlo, y sobre todo porque es un papa que se está mostrando mucho, ¿sí? Porque participa mucho de los actos que se realizan allí en el Vaticano. Bueno, la semana pasada tuvo que suspender el acto en la plaza por el calor. Se tuvo que trasladar dentro de la basílica. No es que en la basílica haga menos calor, pero... está más protegido. Está más protegido, los techos son bien altos, pero en la plaza se pueden alcanzar temperaturas de 40 grados. Claro. Estamos hablando de una plaza que no tiene árboles como normalmente conocemos las plazas, es de piedra. Y bueno, el calor en esos adoquines, San Pietrini como se llaman, te puede llegar hasta la cintura, desde abajo hacia arriba. Literal. ¿Cómo le está yendo al Papa? Bueno, obviamente se está acomodando, como diríamos, está empezando a entrar en calor. ¿En qué sentido? Y bueno, porque obviamente ha cambiado y está cambiando muchas cosas que estábamos acostumbrados de Francisco. Primero, se está acomodando también en su residencia, va a volver dentro de muy poco al Palacio Apostólico, se están reestructurando los que era el departamento papal, que fue cerrado durante 12 años, durante el papado de Francisco, y esto obviamente ha hecho que entraran albañiles, pintores, plomeros, bueno, se está haciendo la reestructuración de ese lugar. Después, bueno, ya lo habéis visto en las diferentes imágenes que llegan del Vaticano, la ropa, ¿sí? Ya no es el Papa que veíamos siempre con sotana y nada más, la sotana blanca, seguramente habéis visto que siempre está con la ropa papal. No usa los zapatos rojos como Benedicto, no, los zapatos siguen siendo negros, una característica que ha puesto León en su papado, pero obviamente es un hombre que es un intelectual, un gran intelectual, que habla varios idiomas. Te digo que fue una emoción muy grande escucharlo en español desde el balcón ese día cuando fue elegido, porque bueno, es como que hice la conexión con Francisco en el momento, ¿sí? Obviamente estaba saludando a su diócesis de Perú, pero bueno, creo que eso es también muy importante porque crea un puente con el anterior papado, que él siempre va a respetar y lo ha dicho en más de una oportunidad y lo ha nombrado en más de una oportunidad, porque si la primera palabra que ha dicho es paz, y en este momento creo que es muy importante, la segunda ha sido siempre el legado de Francisco, porque ha hablado muchas veces del legado de Francisco. José Luis, entre Francisco y Benedicto,
¿Dónde se ubica hoy León XIV? Bueno, obviamente si lo tenemos que poner entre uno y el otro, más cerca de Francisco, ¿sí? Pero no es Francisco. Aclarémoslo desde el principio, no es Francisco. Francisco, como argentino, se permitía muchas cosas que tal vez porque somos argentinos no notábamos, pero que el resto del mundo sí veía. Esa improvisación en tantas cosas que tenía Francisco, el mundo lo veía, ¿sí? Y esto obviamente también gustaba mucho, porque un papa tan cercano, pero tan cercano como Francisco, no había habido en los últimos años ninguno. Obvio que ahora un poco las distancias se están alejando en ese sentido, pero es un papa que al menos lo estamos viendo cada vez que aparece en la plaza, que se acerca a la gente, que realiza su recorrido en el papamóvil, que se detiene, que conversa mucho con la gente, que está inclusive programando ya sus primeros viajes. Cuidado que no esté Latinoamérica dentro de estos viajes. No digo Argentina, pero sí Latinoamérica, porque él tiene un corazón muy grande por su Perú. Entonces, ese podría llegar a ser uno de sus primeros viajes. Y habría que ver si no podemos también dar una vuelta un poquito más al sur. Ojalá que así sea. Porque bueno, son todas etapas que tal vez él quiere también cerrar del papado anterior. Claro, como otras cosas que quiere también terminar del trabajo que hizo Francisco. José Luis, este equilibrio que él aparentemente, por lo que nos contás, logra entre Benedicto y Francisco, es como que conformó a un gran sector de la Iglesia, porque se hablaba mucho de estas diferencias, ¿no? Y por supuesto, porque por eso también, obviamente no podemos saber exactamente qué es lo que sucedió durante el cónclave, pero esta fue también una de las condiciones para que llegara a ser papa. Porque si le preguntabas a todos los cardenales antes de ingresar al cónclave, querían un cónclave rápido, ¿sí? Pero había que buscar una figura que conformara a todos, y no era fácil, porque había sectores muy extremos en los diferentes continentes, hasta que hubo una renuncia de un cardenal italiano que se dio cuenta que no alcanzaba la cantidad de votos suficientes para ser papa. Esa renuncia permitió que León llegara a ser papa, porque obviamente era un poco quien hacía de puente entre estos dos sectores. Era lo que se necesitaba, un papa del consenso. Claro. Hasta ese momento no era uno de los principales candidatos, pero estaba en la segunda línea. Lo que pasa es que para poder llegar a la segunda línea había que probar primero con la primera línea. Claro. Lo que pasa es que la primera línea no alcanzaba los votos suficientes. Claro. Porque o estaba muy cerca de Francisco o estaba muy cerca de un papado que hubiera obviamente terminado y borrado completamente lo que había hecho Francisco. Claro. Digamos que estamos en el medio. ¿Preocupados por la guerra? Sí, muy preocupados. En Europa estas cosas obviamente pesan y mucho. Primero por la cercanía, que sabemos muy bien que hoy la cercanía es muy importante. Tal vez nosotros aquí en Argentina nos sentimos protegidos por esa distancia, esos 11.000 kilómetros que nos separan del continente europeo o de la zona de guerra. Pero no es así, pero bueno, es una sensación que tenemos. Pero allí lo vivimos también desde el punto de vista económico, ¿sí? Apenas empiezan estas guerras, ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, yo voy a cargar combustible y ya veo la diferencia. Y no es porque estén especulando con el valor, sino porque el valor del petróleo, del barril, aumentó, pasó de 60 a 75 en menos de dólares en menos de 24 horas. Esto obviamente que lo sentimos también, pero después también lo vamos a sentir en la luz, en el gas el próximo invierno, porque obviamente va a haber que calefaccionarse. Ahora se está amenazando, obviamente, en esta dialéctica que estamos de amenaza y en amenaza, de interrumpir el paso del petróleo en Medio Oriente. Bueno, todo el petróleo pasa por allí. Si se interrumpen estos canales, estas vías, es obvio que vamos a pagar más por todo. Y simplemente te lo digo con los billetes aéreos. Ha aumentado muchísimo el valor de los billetes aéreos por el combustible y también por las rutas. Hay partes de Europa en este momento que son zona donde no se puede volar. Claro. Entonces, los aviones tienen que rodear. Cerrados. Claro, tienen que rodear y esto aumenta. Claro. Un vuelo de 10 horas se transformó en un vuelo de 12, para decirte. Y esto obviamente también son costos. Bien. Además hay preocupación por las bases norteamericanas que hay en distintos lugares del mundo. Hoy veíamos cómo se atacó Qatar
Hay varias bases estadounidenses en Italia. Sí, obviamente, porque la OTAN tiene bases en diferentes países de Europa, por ser sus aliados. Italia tiene varias. Ya Meloni, la primer ministra, ha dicho que para poder utilizar las bases van a tener que pedir autorización al gobierno. Pero son bases norteamericanas. Claro. Evidentemente crece la preocupación, sobre todo por la escalada que podría tomar este conflicto. Sí, ¿no? por supuesto, porque es importante que no estamos solos. Es así. Lógico, es así, es así, lamentablemente es así. Bueno, el Papa ya ha hecho un llamado a la paz y demás, pero lamentablemente a la guerra que teníamos enfrentando, digamos, a Ucrania y a Rusia, ahora se ha sumado esta, ¿no? Sí, por supuesto, porque obviamente paz es lo primero que él pidió desde que salió al balcón. Y esto obviamente creo que es muy importante en este momento donde el mundo está viviendo una escalada bélica sin precedentes. ¿Tuvo repercusión en Europa, en Italia, particularmente la situación, digamos, de Cristina Fernández, cuando la Corte ratificó su condena y se dictaminó su prisión, aunque más no sea domiciliaria? Mira, el problema allí que más llama la atención es que sea un político que todavía se lo sigue mucho, donde todavía tiene un caudal de votos tan importante. Porque cuando han sucedido estas cosas en Europa con políticos, véase Berlusconi, véase Bettino Craxi, ¿sí? Son políticos que ya habían dejado de ejercer como políticos, en el sentido que no tenían no tenían tanto poder. Claro. Aquí no. Estamos hablando de una persona que tiene poder, y eso es lo que más llama la atención en Europa, que se le haya puesto presa, entre comillas, a una persona que tiene poder. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál puede ser la consecuencia de esto. Claro, evidentemente. Pero bueno, los medios han reflejado sin dudas esta situación, ¿no? Sí, por supuesto, ha sido tapa de algunos periódicos y además también, perdón, gracias, ha sido también una de las posibilidades que se ha visto en el hecho de, porque es Argentina. Argentina para nosotros, sí. O sea, somos primos. Tal cual, lógico. Tal cual. Bueno, ¿cuánto hacía que no venías a la Argentina? 2 años. 2 años. 2 años. Bastante. Esta vez 2 años han pasado. Bueno, ¿cómo la viste? Obviamente, como lo hablábamos recién con el productor, muy diferente de hace 2 años. Yo vine cuando se estaba en, digamos, el periodo antes de las elecciones del actual gobierno. Claro. Había un solo tema que se hablaba. Obviamente era una gran esperanza por lo que podía llegar a pasar, y además también se hablaba de una situación económica que tenía que cambiar, porque así como estaba, no daba podía para seguir. más. Bueno, ahora veo que estamos pasando por un momento, y lo veo obviamente como también alguien que viene de afuera, donde la situación económica es muy diferente, donde los pesos cuestan, ¿sí? Donde tenemos una Argentina que inclusive para el que viene de afuera es muy cara. Hablaba de precios, por ejemplo, de un café que en Italia, está bien que Italia, bueno, obviamente con el café tiene un valor mucho más bajo que en otras partes, pero inclusive comparándolo con Francia, con Alemania, tomas 2 o 3 cafés por el valor que aquí tomas uno, ¿sí? En un bar, estábamos hablando en un bar. Y esto obviamente se siente y mucho. La gente obviamente está viviendo un periodo que yo lo comparo con el cambio de la lira al euro. En Europa sucedió que cuando pasamos al euro estábamos acostumbrados a una inflación que en la segunda, tercera cuota después de un crédito se licuaba la cuota, ¿sí? Pedías el equivalente a 1.000 euros, la primera cuota de 100, y la segunda ya con el aumento que habías tenido de sueldo, se empezaba a licuar. No te pesaba igual. Eso era en la época de la lira. Con el euro no. Con el euro volvemos a ese 100 que va a ser siempre 100, porque vas a ganar siempre lo mismo. Y esto es lo que se está viviendo en Argentina. Claro.
ese golpe, digamos así, se sintió mucho. Y aquí estamos viviéndolo igual. Ojalá que pase rápido, porque también tiene que pasar. Seguro. Es un momento, ¿sí? Seguro. Es un momento. Pero nos tenemos que acostumbrar, como estamos acostumbrados nosotros, a los ajustes una vez al año. Claro. De sueldo, de tarifas, de todo. ¿Qué se dice en Italia o en Europa de nuestro presidente, de Milei? Bueno, De todos, se debe decir, si le ¿no? preguntamos a Meloni, seguramente está muy contento. Sí, tienen una muy buena relación. 8 veces se vieron ya desde Sí, que sí, sí. asumió tanto allí como aquí. Pero aparte la actitud de ambos cuando se encuentran, ¿no? Ah, Como bueno, si pero fueran viejos ella es amigos. así, ella es así, Es así. es así, ella es así. Hace muy poco, inclusive, el presidente de Grecia, que mide 2 metros y 10 más o menos, ella mide 1,65, 70, se arrodilló delante de ella en un acto público porque era la única forma de poder saludarla. Pero bueno, te digo que cosas así se ven Sí, de sí. Meloni. Obviamente es un presidente que llama mucho la atención, porque es muy mediático, ¿sí? Muy carismático en ese sentido. Entonces llama la atención su forma de ser. Obviamente hay algo que todos los medios de comunicación siempre resaltan de él, es haber bajado la inflación. No importa cómo, no estoy hablando de eso. Sí, sí. Estoy diciendo qué es lo que se le dice como un punto a favor. Claro. Porque durante mucho tiempo Argentina era igual hiperinflación. Bien. Entonces, un presidente que logró hacer eso para un europeo es un gran presidente. Después podemos decir Sí, un montón sí. de cosas. Sí, sí. Después Pero, viene el resto, digamos. claro, pero la a idea que priori tenemos, es esa. la idea que tenemos es que si logró algo que había prometido en campaña, es un gran presidente. Bien. No todos lo hacen, sobre todo en Europa tampoco. José Luis, gracias por tu visita, Muchas gracias por gracias a tu vosotros. colaboración permanente, gracias por tu profesionalismo, pero por sobre todas las cosas, por tu afecto y por tu amistad. Eso también es importante, sí. Muchas Gracias a gracias. todos. Hasta la Hasta próxima. próxima. Muchas gracias.